Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy exploraremos el tema el síndrome del impostor, cómo superarlo y reconocer tu valía. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas personas, aunque no se hable de él directamente: el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es esa sensación interna de que a pesar de todos tus logros y éxitos, no eres tan buena o tan bueno como los demás creen. Es ese miedo constante a ser descubierto como un fraude, a que la gente se dé cuenta de que tus éxitos son solo fruto de la suerte o de que has engañado a todo el mundo. Te sientes como si llevaras un disfraz y temes que en cualquier momento se caiga y muestre quién eres realmente. Pero aquí es donde entra la meditación como una herramienta esencial. Meditar nos ayuda a tomar distancia de esos pensamientos. En lugar de ser arrastrados por la duda, la meditación nos enseña a simplemente observarla. Es como ver nubes que pasan por el cielo. Sabes que están ahí, pero no te aferras a ellas ni dejas que definan el día. Al practicar, te das cuenta de que el pensamiento de que no soy suficiente es solo eso, un pensamiento, no la verdad. No tienes que creerlo. El primer paso para manejar esto es la toma de conciencia de ese crítico interior. ¿Qué voz es la que te está hablando? ¿Y es esa voz la que elegirías para hablarle a un buen amigo? Seguramente no. Aquí es donde surge la necesidad de la autocompasión. En lugar de juzgarte, puedes ser amable contigo mismo o contigo misma. Reconoce que eres humana, humano, que tienes fortalezas y debilidades y que, al igual que todos, estás en un constante proceso de aprendizaje. Permítete equivocarte sin castigarte por ello. Además de la meditación, hay acciones muy prácticas que te pueden ayudar. Por ejemplo, llevar un registro de tus logros. No se trata de presumir, sino de tener una prueba concreta de tu valor. Cada vez que sientas la duda, puedes recurrir a esa lista y recordarte que tus éxitos son reales. También es fundamental hablar de tus miedos con alguien de confianza, con un amigo o amiga o un familiar. Verás que no estás tan solo o tan sola y que muchas personas sienten lo mismo, lo que puede romper el aislamiento que genera este síndrome. En definitiva, tu valor no está en la ausencia de la duda, sino en tu capacidad para seguir adelante a pesar de ella. Con la meditación, la autocompasión y algunas acciones concretas pueden empezar a silenciar ese crítico interior y a sentirte más seguro o más segura en tu propia piel. Muy bien, y ahora vamos a hacer una meditación guiada y vamos a buscar un lugar cómodo, como puede ser sentados sobre una silla, con la espalda siempre muy recta, y podemos estar, si no, también sentados sobre una alfombra con la espalda recta pero relajada. Vamos a bajar la música como siempre y vamos a cerrar los ojos suavemente. Y vamos a llevar nuestra atención a la respiración. No hay que respirar de ningún modo concreto. Si estamos más estresados hoy, nuestra respiración será más agitada y simplemente observamos nuestra respiración, sea cual sea. Y observar, sabemos qué significa sentir esa respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale de nuestros pulmones.
Sentimos esa respiración y cómo cada respiración es distinta. Pero al mismo tiempo, nuestra respiración es constante, es algo permanente. Es como la vida misma, en constante cambio, pero siempre está ahí. Y si hay alguna interrupción, algún pensamiento, simplemente lo aceptamos, está ahí, lo notamos, pero no nos enganchamos a él, no nos ponemos a pensar el pensamiento y volvemos con amabilidad a meditar, a volver a nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Vamos a intentar estar súper centrados en nuestra respiración. Hay días que nuestra mente puede estar caótica y constantemente nos distraemos cuando tratamos de meditar y centrarnos en nuestra respiración. Simplemente por cada pensamiento que nos bombardee, notamos que está ahí. Oh, me he distraído. Y volvemos con amabilidad a nuestra respiración. Ese es el ejercicio. Es súper importante que hagamos esto. Y volvemos con amabilidad. Simplemente estamos entrenándonos. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Si algún pensamiento surge, simplemente os sugiero que notemos que está ahí e inmediatamente volvemos a sentir nuestra respiración. Y si alguna emoción surge de tristeza, dolor emocional, en esta meditación de hoy simplemente vamos a notar que está ahí, pero no vamos a engancharnos a ella, no vamos a centrarnos en sentirla, simplemente notamos que está ahí. En otras meditaciones podemos enfocarnos en una perspectiva distinta y nos centraríamos en sentirlas, pero en esta de hoy solo vamos a enfocarnos en nuestra respiración, en sentir nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿quién es el que está observando? ¿Quién observa esta respiración? Nuestra conciencia es la que observa nuestro verdadero yo, que es
esa conciencia que es pura quietud, donde no hay crítica ni juicio, solo hay quietud, calma, paz, solo hay quietud. Y vamos a intentar conectar con esa quietud. Y si no podemos, simplemente sentimos nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cuando estés preparado, preparada, abre suavemente los ojos y observamos los objetos que tenemos delante. Y gracias por acompañarme en esta práctica de hoy de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando esta práctica juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima.